Hola, hola, ¿cómo están? Vamos a partir con la última cápsula de contabilidad del semestre y vamos a ver el examen del 2025-1, ¿ya? El primer semestre del 2025. Vamos a partir con los comentarios, algo bastante rápido, pero vale la pena siempre revisarlo. Eh, y bueno, no recuerdo si en la última cápsula les comenté, pero yo siempre recomiendo que planeen bien su estrategia. Las pruebas de conta, exámenes de conta, son netamente estratégicas y te obligan a poder definir o priorizar cuáles son tus habilidades. Si te va mejor en temas de ejercicios, de cálculo, de tomar la calculadora, partan por ahí. Si les va mejor con todo lo que tenga que ver de forma teórica, con los comentes, con explicar cosas, parten por el otro lado. Y la idea es tratar de rascar la mayor cantidad de puntos posible. Tienen que entender que cuando parte el tiempo, su objetivo es conseguir la mayor cantidad de puntos posible. Y por tanto, la idea y la estrategia siempre es analizar el rendimiento tiempo-puntaje. ¿Cuánto tiempo le puedo dedicar a esto y cuánto puntaje me puede devolver? ¿Ya? Entonces eso es clave, para que no pierdan tiempo haciendo muchas veces hay preguntas que son largas y no entregan el puntaje suficiente. Así que es importante que tengan eso en consideración siempre, si quieres que les vaya bien. Tengo entendido que debería haber también tema del profe, por tanto, ahí también tienen que analizar las alternativas que tengan, por dónde les va a ir mejor, si el profe ya les dijo que iba a entrar, ustedes tienen que analizar por dónde va. Pero bueno, aquí lo vamos a hacer en orden nuevo. Vamos a ver los comentarios. El reparto de dividendos que realiza una empresa tiene un efecto diferente sobre la contabilidad de la empresa que adquiere acciones de la primera dependiendo del tipo de inversión que realiza. Si inversión es pequeña, entonces se trata de valores negociables, donde un dividendo recibido aumenta la caja de la empresa que tiene las acciones, generándole una utilidad. Por otra parte, si producto de la inversión la empresa compradora de acciones ejerce influencia significativa, o sea, tiene una IR, la empresa con la entrega de dividendos no hace más que disminuir el patrimonio de esa empresa y por ende también el activo de IR de la empresa compradora. El anterior argumento justifica que no sea recomendable para una empresa comprar un gran porcentaje de la propiedad de otra que reparte muchos dividendos, es decir, ejercer influencia significativa, porque nunca recibirá utilidades producto de su inversión. Bien, entonces, una forma rápida de poder identificar cuando algo es falso o es verdadero es que cuando es falso siempre tiene estas afirmaciones súper raras y súper determinísticas como no es recomendable invertir en X cosa o no es recomendable tal práctica porque nunca voy a sacar algo bueno o siempre voy a sacar algo malo, y ahí es bastante intuitivo de que es falso y ahora simplemente tienen que construir el argumento alrededor de eso. ¿Bien? Entonces, el primer comente es que, tal como les comentaba, es falso. Y las utilidades con IR se producen cuando la empresa da a conocer el resultado de su ejercicio y además, cuando el IR disminuye, termina aumentando otro activo como contracuenta. Bien, entonces, sí recibe utilidades producto de su inversión. Vamos a desarrollar esto un poco, este es como el texto típico que deberían escribir ustedes, pero tienen que entender que cuando yo declaro dividendos en acciones, ahí sí los absorbo como utilidad. Si lo declaro teniendo IR, esto disminuye mi inversión en IR, pero aumenta caja, o aumenta dividendos por Cora, cualquiera de las dos cuentas, las voy a tener aumentando. Por tanto, mi activo no va a variar, ¿ya? ¿Qué? Porque el IR está asociado netamente al patrimonio que yo compré de una empresa, el porcentaje del patrimonio que yo compré de una empresa. Entonces, ya, ok, cuando declaré dividendo o cuando cobré los dividendos no reconocen utilidad, pero ¿cuándo sí lo hice? Cuando la empresa de la que soy dueño declaró en sus estados financieros que tuvo una utilidad de tantos millones. Como yo soy dueño del 30% de la empresa, soy dueño del 30% de esa utilidad. Entonces yo en esa fecha, ese 31 de diciembre, yo reconocí que tengo una utilidad y reconocí que mis IR aumentaron, porque IR debe ser siempre igual a el porcentaje que yo tengo del patrimonio de la otra empresa. Entonces, si el patrimonio de la otra empresa aumentó en un palo y yo soy dueño del 30%, mi IR tiene que aumentar en ese 30%. Eso es, claro, entenderlo. ¿Bien? Porque hay ejercicios como especificó eso. Ahora, el comentario 2. Si una empresa decide pagar absolutamente todos sus gastos al contado, sin excepción, entonces el estado de resultados y el estado de fuente y uso de fondos, definiendo fondos como efectivo, reflejarían exactamente la misma información contable y por ende no sería necesario presentar dos estados financieros por separado. Esto nuevamente vuelve a ser falso, ¿ya? Porque, bueno, hay que entender la definición de los dos estados financieros. Y lo mismo, aquí cómo identificar que es falso, porque tiene una premisa bastante como eh, maximizalista, muy, claro, muy maximizadora, muy determinística, como van a reflejar exactamente la misma información contable. Bueno, hay una tincada que ya es falso.
Y esto es netamente porque son dos informes financieros que van por separado. ¿Ya? El estado de resultados muestra la generación de utilidades del periodo, o pérdida, y el EFUF muestra movimientos reales de caja. Ambos informes cumplen roles distintos. Uno habla de liquidez, de cuánto yo estoy siendo capaz de responder a mi obligaciones futuras, y el resultado es simplemente cómo me fue con la operación propiamente tal de la empresa. Entonces, un ejemplo práctico es que cuando yo compro un camión, esto es una salida de caja. Yo gasto 1.000 pesos en la compra del camión, ¿cierto? Yo lo tengo que tener en el EFU, pero no lo considero como un gasto, porque estoy aumentando el activo. Entonces, ahí voy a tener eh, dos informaciones distintas que me va a estar presentando. Un mismo hecho contable, los dos informes lo presentan de forma distinta. En el estado de resultados no aparece, en cambio en el EFUF sí. Ustedes tienen que pensar más o menos que el EFUF es como prácticamente la cuenta T de caja, ya si lo definimos como efectivo. Es netamente la cuenta T de caja, y yo lo que hago es clasificar qué fue lo realmente que me gasté en efectivo durante el periodo, y lo clasifico en operación, lo clasifico en inversión, lo clasifico en financiamiento. Entonces, es bastante vital tener como esas diferencias bien claras. Ya. El 4 dice, Mont, una empresa que entrega servicios de masaje, acostumbra a vender una gran cantidad de sus servicios por medio de tarjeta regalo, también conocidas como gift cards. Para el criterio del conservador, Mont considera inmediatamente el ingreso por ventas en el momento en que un cliente paga por una gift card, y un estimado del costo por ventas de entregar el servicio en el mismo periodo que se realiza la venta de la gift card, porque el usuario del masaje será una persona diferente del cliente que pagó por la tarjeta regalo, y no se sabe cuándo usará el servicio. Comente si está de acuerdo o en desacuerdo con la forma de tratar este tipo de ventas. Si lo necesita como supuesto, suma que una gift card vence un año después de ser emitida, es decir, entregada al comprador. Bien, aquí nuevamente es falso. Aquí no, bueno, esto viola el criterio conservador, es bastante directo, viola el principio de vengado. Cuando yo entrego una gift card, ¿cierto? Ustedes tienen que asimilarlo directamente con un ingreso percibido por adelantado. Yo a esta persona le entrego una tarjetita donde le prometo entregar un servicio cierto tiempo después. Entonces, en 6 meses más, X persona, la misma que la compró o cualquier otra, va a venir a mi empresa de masaje y va a ocupar el servicio. Pero me lo pagaron por adelantado, simplemente. ¿Y qué sucede cuando yo reconozco un ingreso percibido por adelantado? Yo cuando reconozco ingreso percibido por adelantado voy a tener el aumento de caja por un lado, ¿cierto? Caja aumenta en X pesos, y por el otro no tengo un ingreso por venta, sino que tengo un ingreso de IVA, ingreso percibido por adelantado, un pasivo. Tengo una obligación con ese tercero, y cuando venga a cobrar la gift card es que yo voy recién a reconocer la utilidad, disminuyendo el IVA, ¿cierto? Y ahora sí reconociendo el ingreso por. Y lo último, para un banco basta con revisar el saldo vigente, capital de trabajo de una empresa en un periodo determinado para determinar con certeza si la empresa será capaz de cumplir o no con el pago de los intereses de una deuda en el corto plazo. Bueno, nuevamente acá, frase determinística, determinar con certeza. No, no se puede. El KEFUF, capital de trabajo efectivo igual, no me permite mostrar la liquidez exacta de una empresa. No me puede decir si ella es capaz de verdad, a ciencia cierta, con probabilidad 100% de pagar una deuda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pueden, por ejemplo, descalzar los plazos. Ya el KET mayor a cero no garantiza nada. ¿Por qué pueden descalzar los plazos? No sé, yo puedo tener depósitos a plazo, por ejemplo, que vencen en X fecha, que son considerados capital de trabajo, que son activos. Pero tengo una obligación que es antes del vencimiento de esos depósitos a plazo, entonces no puedo disponer de los fondos y por tanto no podría pagar esa deuda en el caso de que no tenga caja disponible. Lo otro que puede pasar es que tengo mucho capital de trabajo porque tengo muchas cuentas por cobrar, pero no me la han pagado todavía, y ya me llegó el momento de pagar la deuda del banco, entonces voy a quedar en default, no voy a pagar. Y por eso mismo, si bien se muestra una liquidez general, más o menos pues como una revisión rápida de la liquidez de la empresa, de la salud financiera de la empresa, no me determina nada. No puede decirme con seguridad 100% si soy capaz de responder a, la, a las obligaciones de corto plazo. ¿Bien? Entonces, eso con los comentarios. Ya, ahora vamos con el tema 2. Estos temas, los de acciones, son bastante genéricos, la verdad. Como que se repiten mucho, tienen la misma estructura siempre. Eh, Cuando hice clase de esto para el examen pasado, hicimos un ejercicio muy parecido de otro examen anterior,
y después se repitió así tal cual en el examen que tuve. Así que más o menos debería ir por ahí. Ya no se puede innovar mucho. Se sabe que en este momento son las 00 horas, 1 de enero del 2026, y se dispone de la siguiente información relativa al patrimonio de la empresa en el mercado, EMSA, antes de cualquier decisión que ella pudiera llegar a tomar. Entonces los ejercicios siempre parten con eso, como haciendo énfasis en que son las 00 horas de X fecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Tenemos que el capital de la empresa son 30.000 acciones, ya 70 son, que es el equivalente a 750 acciones pagadas con valor nominal a 40 pesos cada una. Tenemos 75 lucas de utilidad retenida, 140 nos da el libro contable por acción y 180 el precio de mercado por acción. Esto antes de cualquier dividendo que se pudiera declarar ese día, antes de cualquier procedimiento o decisión que tome la empresa. Ahora, se sabe también que hoy 1 de enero la empresa EMSA está analizando la forma en que se usará para repartir dividendos a sus accionistas. Suponga que en este momento usted es dueño de 75 acciones de la empresa EMSA. Y bueno, suponga que no hay impuesto, no hay costo de transacción. Esto es importante, que el mercado incorpora instantánea y correctamente toda la información de que se refiere a la empresa. ¿Ya? Y este es el supuesto clave para, por ejemplo, decir que el precio de una opción, el valor de una opción es el valor del precio de la acción antes menos el precio de la acción después. Y que el valor, esto otro supuesto clave que hay que tener, y es que el valor de la riqueza de un inversionista en acciones incluye el efectivo que dicho inversionista pueda recibir como consecuencia del resultado de la posesión de sus acciones. Es decir, tal como veíamos, si yo vendo la acción, lo que yo reciba por la venta de esas acciones como accionista, como inversionista, es considerado parte de mi riqueza. Bien, entonces ahí vamos con la 1, que nos da 3 puntos en total. Dice, si los accionistas de EMSA deciden que se reparte un dividendo en dinero efectivo de 45 pesos por acción, este se declara el mismo 1 de enero del 2026, en la mañana, y se hace efectivo ese mismo día, a usted se le pide dos cosas. Uno, ¿cuál debe ser el valor del libro de acción de EMSA luego que se paga el dividendo en efectivo? ¿Y cuál debe ser el valor de mercado de la acción de EMSA luego del pago de dicho dividendo? Entonces ya teníamos los dos valores del libro, el valor de acción. Vamos a ir rápido a eso. La primera, el dividendo total. Hay que calcularlo, siempre va a tenerlo en consideración. 45 pesos por 750 acciones nos va a dar que tuvo un dividendo de 33.750 pesos, ¿cierto? Y que el patrimonio, en total, eran 30.000 del capital más las 75 lucas, que era la utilidad retenida, lo que nos da un total de 105.000, que es lo mismo y lo equivalente a multiplicar las 140 pesos por el valor del libro por 750 acciones. Bien, entonces, ¿cómo vamos a llegar al nuevo valor del libro? Nada, vamos a tomar el patrimonio anterior, antes de la declaración de dividendos, le vamos a restar los dividendos, que son estos acá arriba, jugando la fórmula, y lo dividimos entre el número total de acciones, que no varió, y nos deja que el nuevo valor del libro por acciones es de 95 pesos. ¿Ya? Bien, y la pregunta B era, ¿cuál dice ser el valor de mercado? Bueno, equivalente. El valor de mercado eran 180, por la fórmula ya vimos que simplemente le resto el dividendo por acción, 45, me va a dar el nuevo valor del libro, 135. Perfecto. Ahora, dos. Suponga que ahora usted es dueña de 50, usted como dueño de 75 acciones originales, no tiene interés en recibir el dividendo en efectivo, correspondiente a las acciones que tiene, y a usted realmente le interesa es mantener el monto total de la inversión que tenía antes del reparto del dividendo enteramente en acciones de la empresa. ¿Qué transacción haría usted con el dinero recibido, producto del dividendo, para lograr su objetivo de mantener y variable su inversión total en pesos en acciones de dicha empresa? Esto nuevamente bastante intuitivo. Si me pasan plata y yo no quiero tener la plata, sino que quiero tener todo en acciones, bueno, debería comprar acciones. Tomo esa misma plata y compro más acciones. Entonces lo que tenemos que hacer es el cálculo simplemente. La idea es mantener la riqueza constante, que es lo que quiere nuestro inversionista. El inversionista quiere que antes tenía 75 acciones por 180 pesos, 13.500 era su riqueza, y que los dividendos que va a recibir son 3.375 pesos. Bien, entonces, y esto entre 135, que es el nuevo valor de la acción, puedo determinar que con esta plata que voy a recibir, con los 3.300 pesos, puedo comprar 25 nuevas acciones. Bien, entonces, ya con eso, yo puedo volver a calcular que tenía 75 acciones a 135 pesos, más 25 acciones a 135 pesos, que es el nuevo precio de mercado, y eso me da una riqueza de 13.500. Entonces ahora tengo 100 acciones, no 75 como antes. Pero sigo manteniendo mi riqueza en 13 lucas. ¿Bien? Ya, y el punto 3, suponga que ahora, hoy 1 de enero, en la mañana,
el directorio de EMSA ha decidido no repartir dividendos y a cambio ha decidido repartir en utilidad liberada, acciones. La decisión es entregar una nueva acción por cada 3 acciones antiguas que tengan las actuales accionistas, emitiendo nuevas acciones de igual valor nominal que las actuales en circulación a 40 pesos cada una. Entonces nos piden 4 cosas. Primero, presentar el asiento, ¿bien?, que se debió registrar en los libros contables como cuando se repartió este dividendo en acciones, que es bastante genérico. B, cuál debe ser el valor del libro contable de la acción luego repartido dicho dividendo, cuál debe ser el valor de mercado de la acción, y si usted es un accionista que previo al reparto tenía 75 acciones, cuánto es el monto y qué le permite obtener en primer lugar el monto de la riqueza antes y en segundo lugar el monto de la riqueza después del dividendo. Ya, entonces más o menos más de lo mismo. La crea liberada fueron 750. O sea, perdón. Yo voy a repartir una acción por cada 3 acciones antiguas. ¿Cómo determino esto? Bueno, tomo la anterior, 750, la divido entre 3 y me da que reparto 259 acciones. ¿Okay? A un valor de 40 pesos valor nominal. Esto va a implicar un aumento de capital de 40 pesos por 250 acciones de 10.000 en total. ¿Okay? Entonces, ¿cómo va a ser este asiento? Así de simple. Vamos a disminuir la utilidad retenida en 10.000, porque nosotros sacamos utilidad retenida y las metemos a capital. 10.000. Estoy capitalizando utilidad, se conoce de esta forma. Que sería que yo, por ejemplo, tenía utilidad retenida 120, tenía capital 80, esto me da 200 en patrimonio, y yo quiero capitalizar esto, ¿cierto? Voy a pasar 10, por ejemplo, que es lo que estamos viendo. Utilidad retenida baja en 10, ahora tengo 110 utilidad retenida, pero tengo capital de 90. Es decir, 200 pesos total de patrimonio, no varía el patrimonio total. Entonces, el valor del libro sí va a cambiar porque, ok, el capital se mantiene, el patrimonio se mantiene constante, el patrimonio contable, pero varió el total de acciones. Ahora son 1.000 acciones en total en circulación. Entonces se actualiza el precio, el valor del libro, y quedan 105. Después nos preguntan el valor de mercado, el nuevo, valor de mercado prima. Vamos a tener el patrimonio económico dividido entre las 1.000 nuevas acciones, que vamos a ver cuánto era el patrimonio económico antes, ¿cierto? Eran 180 por 750, ya lo habíamos calculado, 135 lucas, dividido entre el nuevo número de acciones, que fue lo que varió, y nos da que ahora el valor de mercado es 135. Ya. Y por último, la última letra, que era la D, ver qué acciones podía tomar o qué era lo que iba a pasar con nuestro inversionista. Y es que nuestra riqueza antes, nuevamente, calculamos que es de 13.500. Las acciones nuevas que nos van a llegar son 25 porque, bueno, son una por cada 3. Entonces tengo 75 acciones nuevas, dividido entre 3 me da 25 acciones que voy a obtener. Y por tanto, mi riqueza después van a ser 100 acciones, pero voy a tener las 75 antiguas más las 25 por el precio de la acción y que sigue siendo 13.500. Entonces esto es clave. Esta multiplicación del precio nuevo de la acción por las acciones que ustedes tienen les tiene que dar la riqueza anterior. ¿Ya? Porque estamos en un mercado perfecto donde los precios absorben de manera instantánea los cambios que se producen en el patrimonio. O sea, que la dividendo, ellos absorben este cambio. Por tanto, la riqueza se debería mantener constante. Bien. Y por último, la 4. ¿Ya? Aquí nos cambian un poco la historia y nos dicen que suponga que usted está muy desilusionado porque le acuerdo informado a la pregunta anterior. La empresa no reparte dividendos en efectivo, pero sí lo hizo entregando un dividendo en acciones, las liberadas. Cuando usted lo único que quería era recibir ese dividendo en efectivo de 45 por acción, que en algún momento EMSA pensó repartir, pero que luego no se concretó. Usted, dueña de 75 acciones originales, antes de recibir las liberadas, creo que realmente quería recibir un dividendo efectivo de 45 por cada una de las 75 acciones originales que usted posee. ¿Qué transacción haría usted? ¿Compraría o vendería para lograr disponer en este momento el efectivo que usted desea recibir? Y bueno, aquí igual, como tratar un poquito más de lógica, no, bueno, más de lógica, a ver, pero tratando de buscar como la vía más intuitiva. Me están pidiendo que quiere tener en efectivo 3.375 pesos, ¿ya? Que era el equivalente, como lo mencioné acá, a el dividendo de 45 por acción. 45 pesos por las 75 acciones, 3.300. Y por tanto, ¿qué debe hacer? Bueno, que a ella le pasaron acciones y quiere plata, tiene que vender las acciones, no comprar. Bien, entonces voy a vender X cantidad de acciones al nuevo precio de mercado y que le dé estos 3.300 que necesito. Bien, entonces, yo despejo la X, paso el 135 dividiendo acá y tengo que debe vender las 25 acciones para disponer del efectivo deseado. Bueno, tiene que vender las acciones que le pasan, porque al final es equivalente. ¿Ya? En los dos casos están repartiendo el mismo monto
de dividendo. Por eso es igual, la misma 25. Para mantener los mismos 3.375. Bien. Ahora, tema 4. El tema 3 en este examen correspondía al tema del profe. Que estaba haciendo bien, generalmente siempre al final, no sé por qué acá. La hicieron al medio, pero bueno. A continuación se presenta una serie de eventos contables independientes entre sí. Cada evento da origen a una o más preguntas que usted deberá responder. Y bueno, listo. Transacción 1. Inversiones en empresas relacionadas, ¿cierto? El 30 de enero de 2022, Paltas Verde adquirió el 30% de las acciones de Transporte Arancibia, pagando 8 millones en efectivo. Esta adquisición ha sido la única inversión que Paltas Verde ha realizado en otra compañía en toda su historia. Es decir, no tenía participación alguna en Transporte Arancibia antes de la fecha y no ha realizado otras inversiones adicionales en transporte y otras compañías desde entonces. Al momento de la adquisición, Transporte Arancibia ha registrado activos por un total de 30 millones y pasivos por un total de 10 millones. Y recordando que activo igual pasivo en patrimonio, esto quería decir que el patrimonio es de 20 palos. ¿Ya? Con esta info acá. Y nos dan el estado de resultados de Arancibia. Tenemos resultado del ejercicio de 6.300.000. Bien, entonces, el 3 de septiembre del 2022, anticipando un buen cierre de año, Transporte Arancibia declaró un dividendo total de 2.400.000, el cual debe ser pagado a sus accionistas el 10 de marzo del 2023. Clave acá, identificar las fechas. El 3 de septiembre se declaró y se paga el 10 de marzo. ¿Ya? Con eso, es decir, el año siguiente a la declaración del dividendo. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para saber qué cuenta ocupar en el asiento que nos piden. Ya, la pregunta A. Presente el asiento a través del cual Paltas Verdes registró la compra de acciones de Transporte Arancibia, 30 de enero del 2022. Aquí nos piden volver un poco en el tiempo, viéndolo de arriba. Después en la B, nos piden presentar el asiento que se registró el 3 de septiembre, cuando se declaran dividendos. Y la última, presenta el saldo final de la cuenta IR y el saldo final de mayor o menor valor en inversiones, según corresponda, registrado en Paltas Verdes al 31 de diciembre. Ya, entonces vamos con la letra A, que, como les decía, si yo tengo patrimonio, lo puedo sacar, que fue el dato que no me dieron, con la resta del el activo y el pasivo. 30 millones menos 10 millones me da un patrimonio total de 20 palos, ¿cierto? Y nos dicen que yo compré el, el 30%. Por tanto, yo soy dueño de 6 millones de pesos. Ya, esta fue lo que yo adquirí en IR. Sin embargo, me dicen que la caja disminuyó en 8 millones. Yo pagué 8 millones por adquirir esa IR. Entonces, dado que el valor proporcional del patrimonio, si los 6 palos, es menor a lo que pagué, va a ocurrir un menor valor en inversión, ya que se trata como un activo. Tiene ese comportamiento dentro del balance. Y las amortizaciones, recuerden, siempre de tanto menor valor como mayor valor, se asume y se supone que se hace a 20 años. Entonces, ¿cómo queda el asiento? Voy a tener que mi inversión en empresas relacionadas aumenta en 6 millones, de menor valor, por tanto, también aumenta en 2 millones, y la caja disminuye en 8 millones. Y ese sería el asunto. Bastante simple. Lo único que tienen que recordar casi siempre de memoria es que yo tengo que comparar para saber si hay un menor o mayor valor el BBB, que sería el valor proporcional del patrimonio, contra lo que pagué, efectivamente. Bien, entonces el BBB corresponde al porcentaje que yo realmente compré por el patrimonio, 20 millones por 30%, y lo pagaba a la salida de caja. Entonces, 6 millones menor que 8, por tanto tengo menor. En el caso contrario, si esto para 10 millones y lo pagaba fueron 8, entonces ahí tendría un mayor valor. Bien. Dividendo total es de 2.400.000, ¿cierto? Y como Paltas Verdes es el 30%, dueño del 30% del patrimonio de Transporte Arancibia, a él le corresponde cobrar el 30% de ese dividendo total. Por tanto, el dividendo por cobrar aumenta en 720.000. Por eso le decía que es clave el tema de la fecha. Como no me están pagando al tiro los dividendos, no me entra caja, sino que aumentan mis dividendos por cobrar. Un activo aquí, como el activo aumenta por la izquierda, y la IR debería disminuir por la derecha. ¿Ya? Aquí lo que se produce es como una reclasificación de la cuenta de activos. Yo antes tenía solamente IR en, no sé, 10 millones, 100, en 100, y ahora tengo dividendos por cobrar
Y tenía en ese momento dividendos por cobrar por 0. Ahora voy a tener IR por 90 y dividendos por cobrar en 10. En total, yo estos activos siguen valiendo 100. Ya que lo que sucede acá. Entonces, ¿y por qué se produce esto? Porque creo que lo comentábamos, lo decíamos en el comentario. Yo soy dueño de las utilidades y las pérdidas que tenga la empresa relacionada. Entonces, si la empresa relacionada reconoció utilidades en el último periodo, esas utilidades ya yo las reconocí, ahí aumentó mi utilidad y aumentó mi IR, y por tanto, cuando se produce estos dividendos, solamente se mueve IR. No tengo que reconocer ningún tipo de utilidad ni de pérdida. Perfecto. Y finalmente nos piden los saldos, ¿ya? Entonces, lo primero vamos a ver el tema de IR. Bueno, nos dicen que Arancilla tuvo un resultado del ejercicio de 6.300.000. Tal cual como les decía, yo soy dueño del 30%, entonces mi IR debería aumentar en ese porcentaje. Por tanto, yo soy dueño de 1,89 millones de esos resultados de ejercicio. ¿Cómo va a estar la cuenta T? Bueno, va a estar por el saldo inicial de 0, porque nos decían que venía de 0 de antes. No habían comprado nada parecido en el pasado. Y, por tanto, aumenta en 6 millones cuando compré, que son estos acá. Disminuye en 720 cuando me pagaron el dividendo. Y disminuye en un palo 89, perdón, y aumenta en un palo 89 con esto de el resultado del ejercicio del periodo. Y esto me queda en que el saldo final de IR son 7.170.000. Bien, ahora lo que otro que debemos hacer por la fecha es el tema del menor valor. Bueno, fíjate. Tengo un menor valor de 2 millones, ¿cierto? Y por un supuesto importante es que esto se amortiza a 20 años, siempre. Si yo tomo los 2 millones y lo divido entre los 20 años, vamos a tener una amortización de 100.000 pesos anual, que es más o menos 8.300 pesos por mes. Aquí es importante tener ojo con la fecha, como lo mencionaba al principio, porque compramos el 30 de enero. Bien, entonces el 31 de diciembre han transcurrido tan solo 11 meses. Por tanto, yo voy a tomar los 8.300 por hora, perdón, por mes, multiplicado por 11, y eso me va a dar que el menor valor tiene que disminuir en 91.666 pesos con 67. Y bueno, como un menor valor, se produce una pérdida por amortización de 91.000 pesos. Bien, en el caso de que tuviéramos un mayor valor, estaríamos viendo u observando una utilidad por esa amortización. Y se preguntarán ya, pero ¿por qué existe una pérdida? Bueno, porque yo pagué más por algo que vale menos. Yo pagué 8 palos por algo que en la realidad vale 6. Y por eso es una pérdida. No se reconoce como tal. Contablemente lo que hace es como ajustar el valor pagado. Bien. Entonces, ¿cómo quedaría la cuenta de menor valor? Vamos a partir con los 2 millones. Bueno, debería partir en 0 por lo que decía la empresa que no tenía antes. Aumenta en 2 millones y disminuye en los 91.000 de la amortización del año. Y nos queda entonces que el menor valor es igual a 1.908.333.33,3. Bien, y como tema 4 tenemos la transacción número 2, que habla de cuentas por cobrar y PDI. Bien, la empresa de tiendas Ropa Nacional, en la anterior, una estricta política de manejo incobrable. Para ello promociona como incobrable el 8% de las ventas a crédito del año. Clave esto, de las ventas a crédito. Se contaba con la siguiente información al 2024 de la empresa. Nada, súper poca info. Nos dan el saldo inicial de las cuentas por cobrar en 150 lucas, el saldo final de la cuenta por cobrar era 195.500 y que la cobranza durante el año fueron 100.000. Dan el saldo inicial y saldo final de PDI, 5.000 y 5.006. Y suponga que toda la información relativa a esto está señalada y lo que se pueda desprender de ello. Es decir, hay que ir viendo cómo se mueven las cuentas de entre medio. ¿Ya? ¿Qué nos piden? Nos piden, bueno, primero, los asientos que se debieron haber realizado durante el 2024 para registrar el reconocimiento de definitivamente incobrable, que se tuvo que haber reconocido el 30 de octubre, que fue la fecha en la que se tuvo conocimiento del único deudor que tuvo la empresa en el 2024. O sea, es decir, fue una sola declaración de definitivamente incobrable. Y por último, el asiento que Tierna debió haber realizado el 31 de diciembre para el registro de su estimación correspondiente a la PDI del año 2024. Entonces, veamos cómo sucede esto. Primero abrimos las cuentas T, porque eso es clave para ver más o menos dónde estamos, y copiamos la información que tenemos. Decimos que cuentas por cobrar abrió en 150, terminó en 195.500, PDI abrió en 5.000, quedó en 5.600
Y bueno, las cuentas por cobrar una cobranza durante el año es 100.000. Bien, estos son los movimientos que tenemos hasta ahora. ¿Qué sabemos nosotros, además? Nosotros sabemos esta regla fundamental, esta ecuación fundamental que siempre hemos visto desde el principio del curso, y es que el saldo final siempre va a ser igual al saldo inicial más los aumentos menos las disminuciones. Bien, entonces, la PDI debería haberse movido, debería haber tenido los siguientes movimientos, que son 5.006 igual al saldo inicial, 5.000, o sea, saldo final igual al saldo inicial, más el aumento, que debería ser la provisión que yo hago durante el año de los deudores incobrables, es decir, el 8% de las ventas a crédito, ¿no? Menos los definitivamente incobrables. Esto debería ser los movimientos, ¿cómo se explican los movimientos del saldo final del PDI? 5.006 debería ser igual a todo. Por otro lado, tenemos lo mismo en el caso de las cuentas por cobrar. Vamos a tener 195.500, debería ser igual que el saldo final al saldo inicial 150, menos las disminuciones 100.000, más las ventas a crédito que hice durante el periodo, menos el definitivamente incobrable. Bien, este debería ser el movimiento de la cuenta por cobrar, típico movimiento de cuenta por cobrar, típico movimiento de PDI. Esto sucede siempre, en todos los balances, en todos los ejercicios de este estilo. Por lo tanto, resulta bastante familiar llegar a este tipo de ecuaciones. Y bien, tenemos dos incógnitas, dos ecuaciones, por tanto podemos resolver un sistema. Bien, entonces, podemos tener que, despejando acá arriba, que el definitivamente incobrable va a ser igual al 0,08 de las ventas menos 600, y definitivamente incobrable va a ser igual a las ventas menos 145.500. ¿Ya? Y bueno, si yo juego un poco con eso, se igualo, en este caso, que fue la técnica que ocupé acá, vamos a llegar a que las ventas a crédito fueron 157.500, ¿cierto? Y que por tanto lo definitivamente incobrable es el 8% de esto, menos los 600, cuando la entidad acá arriba, y nos da que los definitivamente incobrables de este periodo fueron 12.000. ¿Ya? Ya, y la pregunta aquí siempre es que hay, ¿cómo se me ocurre esto? Bueno, cuando ustedes ven este tipo de ejercicios donde les dan transacciones, muy típico de balance general que se han visto en otros semestres, que ya se ha dejado de ocupar últimamente, eh, yo lo resuelvo con esta fórmula. Siempre me dan un saldo inicial, me dan un saldo final, y para determinar los movimientos entre medio tengo que ocupar saldo final igual a saldo inicial más aumento menos disminuciones. Entonces, aquí está la clave para poder resolver este tipo de ejercicios que van enfocados en eso. Cuando te dan este tipo de datos, ya ahí uno se imagina que tienen que ocupar esta herramienta y tomar los datos que te dan. Y en este caso específico, armar el sistema de ecuaciones. Bien, voy a tener dos incógnitas. Cuando arme la primera, bueno, si armo la segunda, ahí debería tener lo mismo. Están pegadas de esa forma para poder llegar a ese resultado. Bien, entonces actualizamos nuestra cuenta T, ¿cierto? Y vamos a tener que eh, la venta de crédito fueron 157.500, por tanto aumenta cuentas por cobrar en ese monto, y debería disminuir en 12.000, que es lo declarado definitivamente incobrable, ¿cierto? Y esto explica el cómo mis cuentas por cobrar llegan a 195.500. PDI, por su parte, partió en 5.000, aumentó en 12, o sea, es decir, no aumentó en 12, perdón, se declaró como definitivamente incobrable 12 y armamos el asiento, ¿cierto? Que se tuvo que haber hecho en el momento, y vamos a tener que mi PDI disminuya en 5 lucas, porque era lo que yo tenía hasta el momento. Entonces, que es un caso típico. ¿Qué sucede cuando yo necesito cobrar o declarar definitivamente incobrable un monto que es mayor al saldo de mi PDI? Bueno, simplemente yo disminuyo la PDI en el total que tenga, las 5 lucas, y la diferencia la tiro a una pérdida por cobrable, 7.000. Y disminuyo las cuentas por cobrar en las 12.000 correspondientes. Bien. Ahora, ¿qué habría pasado si, por ejemplo, lo que declara definitivamente cobrable son solo 3.000 pesos? Ahí disminuyo la PDI en 3.000, ¿cierto? Desaparece esta línea de pérdida y me queda la disminución de cuentas por cobrar en 3.000. Entonces, esta estructura típica. Cuando no me alcanza para cubrir la pérdida, definitivamente incobrable, lo tiro a una pérdida. Y funciona de esa forma. ¿Bien? Ya, y bueno, de esto se desprende entonces que el aumento de PDI o la provisión que se hizo fueron de 5.600. Y bueno, eso es equivalente al cálculo que uno puede hacer. Bien. Y finalmente, 31 de diciembre del 2024 nos piden ese asiento.
es lo que sucede ya. El 31 de diciembre, los asientos que Terna debe haber realizado para el registro de su estimación correspondiente a la PDI del 2024. Ya. ¿Qué sucede en este caso? Nosotros tuvimos esta declaración de incobrable entre medio del periodo contable, por tanto viene ya el cierre de estado financiero, yo debo hacer un ajuste a mis cuentas contables. Y por tanto viene este asiento bastante particular, que es donde yo reconozco el gasto por PDI del periodo de 12.600, ¿cierto? Esa pérdida que tuve durante un momento la reverso, ¿ya? La tiro al lado contrario, 7.000, pero es porque la estoy eliminando, no es que estoy teniendo una pérdida que se está mágicamente yendo a la derecha, sino que estoy reversando, anulando lo que había hecho en octubre y hago el aumento de PDI de 5.600. ¿Ya? Entonces, el gasto por PDI de este periodo van a ser 12.600. Es decir, en mi balance, no es que yo vaya a tener gasto por PDI 5.600 ni que vaya a tener pérdida por definitivamente incobrable 7.000. No, no voy a tener como esas dos por separado. Las quiero tener juntas. Y por eso agrupo en un único gasto por PDI y lo que había declarado como pérdida lo anulo y lo tiro todo para este lado. Entonces estoy simplemente reclasificando el gasto. Ya veis que como todo ordenado dentro del estado de resultados. Y por eso se hace de esa forma. Bueno, aquí está. Aquí se reversó la pérdida para que el gasto por PDI absorba el efecto, que es un criterio general. ¿Ya? Pero eso. Ya, ahora vamos con el tema 5. Skates Inc., una empresa dedicada a la compra y venta de tablas de skate o simplemente skates. A continuación, usted encontrará el balance presentado por Skate al 31 de diciembre de 2024 con su respectiva nota numerada. Ya, entonces, un balance bastante pequeño. Caja, existencia, valor negociable, fluctuación. El IPA, clave. Nos dan capital, nos dan utilidad retenida. ¿Sí? Y vemos las notas. Dice 1. Skate utiliza los sistemas LIFO y permanencia para registrar el costeo y control de su existencia. El detalle de la existencia es que se mantenían al 31 de diciembre y se resume en la siguiente tabla. Saben que habían 3 y 5, con costo de adquisición 2000, 1008 y la fecha de compra. Después nos va que Skate invierte una parte de su exceso de caja en acciones de otra empresa de la industria, los medios de transporte, liviano no motorizado y nos reflejan un poco las acciones, ¿no? Las posiciones que habían. Entonces nos dan el nombre de la empresa en que invertimos, en Scooter Doo, Micopatines, la cantidad de acciones que tenemos, el total de emitida, el coste histórico de cada acción y el precio de mercado de la acción a la fecha que nos interesa, que es el 31 de diciembre. El IPA reflejado en el balance de Skate corresponde al pago efectuado por un cliente por la compra de 4 skates en el que serán entregados por la empresa el 6 de enero del 2025. Skate opera en un país en el que no existe ningún tipo de impuesto, clave porque simplifica todo. Skate tiene como política provisionar como incobrable el 2,5% de la venta al año. Skate presenta sus estados financieros semestrales cada 30 de junio, cada 31 de diciembre. Adicionalmente, durante el primer semestre del 2025 se registraron las siguientes transacciones en Skate. Ya nos dan unas 6 transacciones. Skate, el primero de enero, que Skate entrega los 4 skates comprometidos por el pago adelantado. Luego, el 28 de febrero, se contrata un seguro contra robo. 20 de marzo se declararon y pagaron dividendos de Micopatines. El 15 de abril se compraron 2 skates, se compraron en existencia y se venden a crédito el 31 de mayo. 4 skates. El 30 de junio sucede, aquí 3 secciones más. El 30 de junio sucede que bueno, no sucede nada, simplemente nos dan el precio del mercado por acción de las empresas que somos dueños, Scooter, Doo y Micopatines. Y bueno, que se realice el recuento físico de la existencia en tienda, contabilizando 2 skates en el inventario. Cualquier merma es considerada anormal. El seguro contratado cubre el 90% del valor de la existencia siniestrada, pagando a la empresa un mes después del reconocimiento del siniestro. Se presenta entrada financiera. Ok, ¿qué nos piden acá? Bueno, presente el estado de resultados correspondiente al primer semestre y presente el balance 30 de junio. Entonces, nosotros lo que tenemos que ir viendo son cada una de las transacciones que nos van proponiendo. ¿Ya? Ya, entonces vamos a desarrollarlo. Bueno, en las cuentas T les recomiendo siempre anotar los saldos iniciales que se tienen en este caso, todos, y bueno, después ir resolviendo transacción a transacción. Ya, veamos el tema de la existencia primero. Ya, recordando que estamos en LIFO y en permanencia. Entonces vamos a tener esta tablita bastante fácil de usar, donde vamos a tener el detalle de la transacción, la unidad que tenemos, el precio en pesos. ¿Ya? Entonces, julio del 2024 nosotros compramos 3 unidades que estaban valorizadas en 2.000 pesos cada una.
En 2024, el noviembre del 2024 compramos 5 unidades más, están valorizadas a 1.008 cada una. Bien. Y bueno, lo primero que sucede es que entregamos el IPA. ¿Ya? O sea, disminuimos en 4 las unidades de skates que teníamos. ¿Cómo la valorizamos? Bueno, gastamos el LIFO, ¿cierto? Importante. Yo vendo o entrego las últimas existencias que compré. Entonces, si mi última compra, que fue acá en noviembre del 2024, cada skate me costó 1.008, yo este costo de venta lo reconozco simplemente las 4 skates a 1.008 pesos cada uno. Listo. Después nos dicen que hubo una compra, ¿cierto? Que compramos 2 skates a 1.500 pesos cada uno. Y finalmente que hubo una venta. Vendimos 4 skates, así como el precio final, y nos quedaron 2, haciendo la suma de 2. Ya, ¿cómo valorizo yo esta venta? Nuevamente, considerando el tema del LIFO, yo debo entregar las últimas que compré primero. Mi última compra fue esta acá, cuando compré 2, por tanto, tengo que llevarme esas 2 a 1.500. Vamos a hacer las marquitas acá, para que sea más intuitivo. Cuando yo entregué el IPA, ¿cierto? Yo saqué aquí 4, me quedó una. Entonces, si ahora vendo 4, yo tengo que tomar de estas acá, me queda 0, de esta me queda 0, y de esta me quedan 2. ¿Cierto? Tomo 2 de aquí, una de aquí y una acá. Entonces voy a tener 2 a 1.500, una a 1.008 y una a 2.000. ¿Bien? Así es como se reparte el tema de la existencia. Perfecto. Me quedan 2. ¿Cómo valorizo? Bueno, a 2.000 pesos cada una, que son las que identificamos que nos quedan acá. Las primeras. No hay mayor pérdida. Entonces el saldo final de mi cuenta de existencia va a ser 4.000 pesos. ¿Ya? Y por tanto yo puedo ir a la cuenta T y simplemente cerrarla, por lo que se hizo acá. Falté en 15.000 y bueno, ya con todo el movimiento que vimos quedó en 4 lucas. ¿Bien? Ya. Entonces nosotros tenemos que llevar el registro del ingreso por venta, que son los 16.000, que son estas 4 unidades a 1.800 cada una del IPA, ¿cierto? Más los 12.800, que es el resultado de esto de acá, de cuando vendimos estas 4 unidades. Y los deja con un ingreso por venta de 28.800. El costo por venta, por su lado, o al contrario, perdón, el coste de venta era esto. Lo naranjo representa esta última venta, lo rojo representa la IPA, y el ingreso por venta es simplemente el precio que nos dan en el enunciado por la cantidad que se vendieron. Entonces, bueno, entregamos las 4 skates, ¿cierto? Que eran las 16 lucas. Y después nos dicen acá, venta crédito a 3.002 cada uno. ¿Ya? Entonces 3.002 por 4 es lo que nos daba los 12.008 y bueno, los 16 corresponden a esa disminución de IVA. Perfecto. Y bueno, 7.002 más 6.008, que ya habíamos cómo se calcularon, nos da los 14.000 de coste de venta. Ya. Entonces, otro hecho importante que nos dan es el tema de la compra del seguro, ¿cierto? Que esté acá. Y nosotros hicimos esto de aquí. Vamos a destacarlo para que se borre. Esto se hizo. Ahora vamos con esto. Bien. Relacionado, que es el otro. Ya, solo eso. Ah, ojo. Realizaron el recuento físico de existencia realizando 2 skates, ¿cierto? En este caso, nosotros cuando contamos en nuestro LIFO, quedamos con 2, por tanto no hubo esa pérdida, por tanto no hay que hacer nada. ¿Ya? Así que ahora pasamos a esta acá. El seguro. Ya. 28 de febrero. Entonces, ¿cómo fue esta compra? Compramos un seguro que es vigente por 2 años. Por lo tanto, vamos a tener el costo del seguro 1.002 dividido en 600 pesos para el corto plazo, 600 pesos para el largo plazo, y por tanto nuestro seguro pagado por adelantado aumenta de la siguiente forma. Partimos en 0, en los dos casos, en largo y corto, y aumenta en 600, en primer lugar, ¿cierto? 600 y 600.
Y en segundo lugar, debemos reconocer el 30 de junio cuando se cierra el estado de resultados, el gasto por seguro del periodo, ¿cierto? Que van a ser simplemente, si dijimos que eran 600 por año, deberían ser 50 pesos por mes, han pasado 4 meses desde que se contrató en febrero, por tanto son 4 pesos por 50, lo que nos da una disminución del seguro de 200, que está acá, y un gasto por seguro del periodo de 200, que es todo lo que está destacado en celeste si lleva el balance. Lo otro que hay que realizar sí o sí cuando se produce el cierre de estados financieros, cuando presento estados financieros, es el traspaso de lo que era a largo plazo al corto plazo, ¿cierto? Entonces, eh, el traspaso van a ser de 200 pesos, disminuye el largo plazo y aumenta a corto plazo en 200 pesos. Bien. Ahora vamos con la parte de acciones. El 20 de marzo del 2025, lo que sucede, Micropatines declara y paga a sus accionistas ese mismo día un dividendo de 2 pesos por acción. Ya, recordemos que cuando nosotros somos dueños de acciones simplemente de valores negociables, ¿ya? Porque si yo hago el cálculo acá, me doy cuenta que son valores negociables. Yo soy dueño de 50 acciones cuando hay 40.000, es decir, son valores negociables para mí. ¿Bien? Entonces mi copatine declara el dividendo, entonces voy a tener un ingreso por caja de 100, que esto debería ir a las cuentas T y voy a tener una utilidad por dividendo de 100. ¿Bien? Yo reconozco utilidad porque se trata de valor negociable. Y por tanto, debo ahorrar mi portafolio durante este día. Para la fecha relevante que es el 30 de junio. Scooter teníamos 3.000 acciones, ¿cierto? A 2 pesos cada una. De Mico tenemos 50 acciones a 100 pesos cada una, lo que nos da un costo histórico total de 11.000. Y a valor de mercado, para el 30 de junio del 2025, tenemos, multiplicar 1,95, que es el nuevo valor de mercado, por las acciones que tenemos, 98 pesos por las acciones que tenemos, y nos da un total de 10.750 de valor de mercado. Entonces, cuando el valor de mercado es menor que mi costo histórico, yo tengo que reconocer una fluctuación de valores negociables, una pérdida, una contracuenta de activos, por la diferencia entre ambos, ¿cierto? La diferencia entre ambos son 250. Entonces, debo tener en fluctuación este monto, 250 pesos. Sin embargo, en el periodo anterior, yo tengo fluctuación de 350. ¿Qué sucede? Tengo que rebajar la fluctuación de valores negociables, la provisión por fluctuación, en 100 pesos. ¿Cómo sería ese asiento? Simplemente vamos a tener la fluctuación disminuyendo en 100 y reconocer una utilidad por fluctuación de 100. ¿Bien? ¿Por qué fluctuación disminuye por la izquierda? Porque una contracuenta de activos que se disminuye debe hacerlo por ahí, por la izquierda, en el debe, porque se comporta como pasivo. ¿Bien? Y bueno, utilidad siempre va por derecha. Entonces, vamos enfocándonos en la presentación de estado financiero. ¿Y qué sucede cuando presento estado financiero? Bueno, tengo que declarar la provisión de PDI. Y nos dijeron que era el 2,5% de las ventas de crédito, en este caso eran 12.008, por tanto la provisión debe ser 320. Vamos a tener el gasto por PDI 320 contra PDI aumentado en 320. ¿Bien? Entonces aquí ya tengo todos los datos que necesito para el estado de resultado. Pues yo tengo mi ingreso por venta de 28.800, lo calculamos arriba. Tenemos el coste de venta de 14.000, que también lo calculamos arriba, lo que nos deja un margen bruto de 14.008. Tenemos el gasto por PDI de 320, que lo calculamos recién, la utilidad de fluctuación de 100, la utilidad por dividendo de 100 y el gasto por seguro que tuvimos de 200 para el periodo. Lo que nos deja con un resultado operacional de 14 lucas, 480, con impuesto 0% y por tanto este es nuestro resultado del ejercicio. Ya con todo esto yo puedo empezar a cerrar las cuentas de anteriores. Ya cuando yo termino el estado de resultados, yo puedo volver ya a las cuentas T y empezar a hacer los cierres. Que el valor negociable no se movió, ya porque no compramos más acciones. La fluctuación disminuyó en 100 pesos, que lo habíamos calculado. Cuentas por cobrar aumentó en 12.008 porque fue la única venta que realizamos. No ocurrió una cobranza tampoco, ni venía con plata desde antes, por tanto son 12.008, se cierra. El IPA no lo pagaron, llegó a cero, cancelaron esa cuenta, el capital, no hubo un aumento de capital, que en 10.000. Utilidades retenidas, ahora las tengo que aumentar en el resultado del ejercicio, por eso se hace primero el estado de resultados, para poder ver cuánto aumenta la utilidad retenida. Nos quedan 17.330. Cuentas por pagar, salen por las que compramos. Acá está.
Esto, compra dos skate a 1.500 cada uno. Entonces, y las compró a crédito 90 días a su proveedor. Tanto, eso son las cuentas por pagar que aumenta, 3.000 pesos. ¿Ya? Y no se paga, no se alcanza a pagar durante el periodo que estamos, por tanto queda en los 3.000. Se cierra esa cuenta. Y la PDI venía de cero, aumentó en 320 y nos quedan 320, no hubo ninguna declaración de incobrable. ¿Por qué venía de cero? Porque, bueno, no había cuentas por cobrar. Ya, y recordemos que la PDI es un colchón financiero que lo que hace es rebajar el monto de las cuentas por cobrar, porque existe un supuesto fuerte de que no todos me pagan. Ya, cuando yo soy un retail gigante y yo hago muchas ventas de crédito, muchas veces hay un porcentaje prácticamente fijo de todas las ventas que hago que no las voy a poder cobrar. Entonces, por criterio prudencial conservador, se prefiere ocupar este mecanismo, este colchón de control financiero que te permite rebajar los activos para hacerlo más realista. ¿Bien? Así que eso, ahí se reí todas las cuentas y te queda ya todo listo para armar el balance. ¿Ya? Ahí yo puedo decir entonces que la caja era 2.100, existencias eran 4.000, bueno, lo más arriba en la tablita, valor negociable eran 11 lucas, fluctuación 250, seguro 600, cuenta por cobrar 12.008, pedí 320, seguro por pagar por adelantado a largo plazo 400 pesos, total de activos 3.330, cuentas por pagar eran 3.000, capital 10.000, utilidad retenida 17.330, lo que nos deja total pasivo más patrimonio 30.330 pesos y por lo tanto está cuadrado nuestro balance. Bien, así que es solo eso. Este balance en general es bastante sencillo. Hay muchas formas de abordarlo, como para hacerlo lo más rápido posible, y ustedes tienen que definir la estrategia óptima. Pero eso sería todo entonces por esta cápsula y para este examen de contabilidad semestre 2. Éxito.